Bueno, abra su Biblia en Marcos capítulo 12, por favor. Me gustaría que todos, absolutamente todos, leyéramos este versículo. Si usted no trae Biblia, bueno, en su celular lo puede buscar, o no sé si lo vayan a poner en la pantalla, pero de verdad quisiera que todos leyéramos este versículo, Marcos capítulo 12. Voy a esperar el tiempo que sea necesario para que todos tengan su Biblia abierta en Marcos capítulo 12. Muy bien, parece que ya todos están. Marcos capítulo 12, vamos a leer versículo 29 y 30. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Leamos todos en voz alta el versículo 30. 1, 2, 3. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios es el mandamiento. El mandamiento no es creer en Dios, porque el diablo también cree, pero el diablo no ama a Dios. Amar a Dios es el mandamiento, no solo creer. Los demonios creen en Dios, pero no le aman. La semana pasada comencé hablando de amar a Dios es una decisión de vida. Y varios de nosotros al final pasamos al frente deseando y pidiendo que nuestro amor por Él se renovara. Muchos con lágrimas, algunos postrados derramando el corazón, suplicando al Señor que nuestro amor por Él se avivara. Y hoy quiero comenzar, si Dios lo permite, en 2, 3 domingos, no sé, a hablar cómo saber que amamos a Dios. Porque es muy sencillo decirlo: yo amo a Dios. Pero ¿cómo saber? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la Escritura? ¿Qué características, qué síntomas, qué observaciones hay en una persona que ama a Dios? ¿O cómo puedo yo saber, de acuerdo a la Biblia, que le amo? Así que el día de hoy, de verdad, agárrese, abróchese el cinturón. Esta prédica no es para condenación, pero yo espero que seamos más sacudidos, porque veo la voluntad de Dios y su deseo de Él de avivar su obra en medio de este tiempo. Y la misma palabra del Señor tiene el propósito de no regresar vacía. Y yo oro y oré que se cumpla el propósito por el cual Él enviará esta palabra, o está enviando esta palabra. Hay varias maneras de saber que amamos a Dios, pero hoy le hablaré de una de ellas. Una persona que ama a Dios tiene entrega. Dígalo conmigo: una persona que ama a Dios tiene entrega. Es decir,
Usted y yo sabremos si amamos a Dios por nuestro nivel de entrega. No solo por mis palabras, sino por el nivel de entrega. Y para esto hay una historia en Mateo capítulo 26 que ilustra perfectamente esta enseñanza. Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Ahora esta historia que vamos a leer aparece también en Marcos capítulo 14 y aparece una versión ligeramente diferente o diferente en Juan. Y ahorita voy a explicarlo. Pero hay otra que aparece también en Lucas que tiene rasgos similares, pero que tiene todavía más diferencias. Vamos a leer y ahorita que usted lea se va a dar cuenta de qué se trata. Mateo capítulo 26, leemos desde el versículo 6, Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Yo sé que quizás usted había escuchado esta historia o la había leído. Una mujer, en otra parte dice que era pecadora, aquí no dice. En el Evangelio de San Juan, como le dije, habla de esta historia con ciertas diferencias, porque en Juan menciona que estaba en Betania también, pero que el nombre de esta mujer era María. Ahora, yo no sé si era exactamente la misma mujer o no, porque la Biblia no aclara esto, pero hay mucha probabilidad de que sí fuera María. Pero en el Evangelio de San Juan, el vaso de alabastro no se lo derrama en la cabeza, sino en los pies. Y en los pies además lo enjuga o lo talla con sus cabellos. En el Evangelio de San Lucas menciona a una mujer, ahí dice que es pecadora, pero ahí, aparte de que lo derrama sobre los pies, dice que con sus lágrimas regaba sus pies. Pero estaba en casa de un fariseo. Ahora, no sabemos, repito, si era o no la misma historia y la misma mujer. Pero lo que sí sabemos es que hay elementos en los 4 evangelios que vale la pena tomar. Y es precisamente el nivel de amor y de entrega de esta mujer. Yo he titulado a esta predicación: amar a Dios, un desperdicio. Amar a Dios es un desperdicio. 2, 3 dijeron que no. Pero sabe, no es la primera vez en esta historia, ni será, que habrá gente que piense que mostrarle amor a Dios es un desperdicio. Por eso le dije que se abrochara el cinturón, porque vamos a ser confrontados. Yo fui muy confrontado con esto, pero la idea es avanzar para no quedarnos en nuestro nivel de cristianismo, pero sobre todo en nuestra muestra de amor mediocre al Señor. Ahora, estuve escuchando, casi no escucho predicaciones, pero no sé, yo creo que fue Dios quien me guió. Escuché una predicación de Itiel Arroyo. Y él mencionaba algunas cosas bastante interesantes que voy a mencionar. Porque él decía que en esta historia vemos a 3 tipos de amor manifestado a Jesús en la historia que acabamos de leer. El primer tipo de amor
es el que manifestó Judas, porque en Juan capítulo 12, que habla de la historia también de María que derramó, pero sobre todo en los pies, ahí menciona a Judas y dice que fue Judas el que se enojó. Le voy a leer, o si lo quiere leer conmigo, Juan 12, versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. Solo dele unas páginas adelante y ahí encuentra Juan. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Preste atención a esas dos palabras: mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, o sea, no era cualquier persona, escúcheme bien, no era un fariseo, no era alguien que estaba en contra de Jesús, era uno de sus discípulos, era uno de sus seguidores, era un hombre que el mismo Jesús había escogido. Prestemos atención a esto. No era un extraño. Uno de los que seguían a Jesús dijo lo siguiente, o hizo lo siguiente. Se llamaba Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Él dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque dijo esto, escuche bien lo siguiente, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, en esta historia vemos el primer tipo de amor, y es el amor traicionero de apariencia. Diga conmigo: amor de apariencia. ¿Por qué amor de apariencia? Porque Judas es lo que manifestaba. Ahora, podemos preguntarnos si Judas amaba o no a Jesús. Quizás le amaba un poquito. ¿Por qué pienso que le amaba un poquito? Porque si no le amara nada, ni siquiera lo hubiera seguido. Pero sí tenía algo de amor, pero era un amor interesado. Diga conmigo: amor interesado. Un amor de apariencia. ¿Por qué? Porque primero vemos con lo que acabamos de leer que él parecía que se interesaba en los pobres, que tenía amor a los pobres, que tenía amor a la obra de Dios, que tenía amor, ¿verdad?, a hacer las cosas de Dios. Parecía eso, su actitud parecía esa, pero realmente en su corazón lo que amaba era el dinero. Y cuando se dan cuenta que ese vaso de alabastro, ahora, el alabastro era es un material como tipo mármol, pero es mucho más suave porque se puede moldear. Tiene cierta como transparencia. Si usted hace un jarrón y le pone un foco adentro, se alcanza a salir la luz. De hecho, hacen lámparas con esto también. Entonces, este material que es moldeable, es como piedra, pero muy suave, como tipo mármol. Hacían los frasquitos donde se guardaban los perfumes, pero este perfume dice en los 4 evangelios: gran precio. Por eso le dije que prestara atención a eso, porque de eso se trata el asunto. Gran precio. Mientras no cueste mucho, no hay problema. Pero en este caso era de gran precio. Dicen que se podía haber vendido como en 300 denarios. En uno de los evangelios dice en más de 300 denarios. Un denario era el pago de un jornalero al día. Es decir, que el precio de este perfume costaba el salario de un año de un jornalero. Nomás imagine eso. O sea, ponle que ahorita te paguen 250 pesos diarios. Si lo sumas a todo el año, no sé, más como 20,000, como no sé, no es mucho más dinero, no sé, 100,000 quizás. Estamos hablando de no cualquier cosa. O sea que si te ahorraras todo lo que te pagan, no gastaras ni un peso durante todo un año. O sea, estamos hablando de un gran precio. Diga conmigo: gran precio.
Por eso fue el escándalo. Pero Judas, el de la apariencia, ¿verdad? Realmente le interesaba esto. Ahora, hoy en día hay más de un cristiano de apariencia que son como Judas, que les interesa la bendición, pero que cuando llega el momento del compromiso salen huyendo y terminan traicionando a Jesús. A Judas le encantaba escuchar las enseñanzas de Jesús. Hay cristianos que les encanta escuchar la predicación, es más, llegan a la pura predicación. Algunos por eso se recetan predicaciones a cada rato, porque sí les gusta escuchar la palabra de Dios. Pero cuando se trata de compromiso, terminan traicionando a Jesús. Amor de apariencia. Amor de apariencia. Cuando se trata de ser fiel, ya no son fieles. Cuando se trata de guardarse y no pecar, ya no, traicionan a Jesús. ¿Por qué? Porque realmente aman más cualquier otra cosa que a Jesús. Judas amaba más el dinero al punto que lo vendió por 30 monedas de plata. Hoy en día hay gente que ama más a sus amigos que a Jesús. Aman más el fútbol que a Jesús. Aman más socializar que a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se les pide compromiso, por lo menos un poquito, traicionan a Jesús. Traicionan a Jesús. Y el punto es que las iglesias están llenas de Judas. No se notan, pero están, y Jesús los ve. Pero lo que a mí me impresiona es que Jesús lo permite, porque ¿sabe qué? La decisión no está en Él, la decisión está en cada uno de nosotros. Judas pudo haber no traicionado a Jesús, pero lo hizo. Jóvenes que cuando la chica les invita no solo a salir, sino a tener intimidad, terminan traicionando a Jesús porque aman más esa relación que a Jesús. Jesús solo observa. Este amor es de apariencia, aparentó amar. Este tipo de amor le gusta recibir las bendiciones. Les gusta estar a la mesa con Jesús, comer de su plato. Les gusta que los sanen, les gusta que oren por ellos. Es más, piden oración. Pero cuando les piden a ellos, no dan. Porque es un amor de apariencia, de conveniencia. Solo quieren beneficio. Judas solo quería beneficio. Solo quería que esa mujer no le derramara ese vaso de alabastro a Jesús, porque quería supuestamente ayudar a los pobres, pero realmente quería clavarse el dinero. Solo buscan beneficios. Oren por mí, búsquenme, háganme, denme, cáseme, pastor, ¿verdad? Visítenos. Pero si piden compromiso de tu parte, terminas traicionando. Amor de apariencia. Son personas que saben demasiado de Jesús. Judas sabía todo de Jesús. Escucha bien esto. Sabía tanto de Jesús que él sabía dónde iba a estar la noche que él mismo lo entregó. Gente que conoce toda la liturgia, todo el asunto de la iglesia. Sé cómo se mueve la alabanza, la ofrenda. Conozco todo, conozco el lenguaje. Hola, hermana. Buenos días, pastor. Conozco todo de Jesús.
pero mi amor es de apariencia. Judas hizo todo eso. Aman poco quizás, solo por conveniencia. ¿Cuántas veces he visto personas que incluso son sanadas, reciben su milagro y no se vuelven a aparecer? Con su estilo de vida niegan a Jesús. Segundo estilo de personas que están en esto también, el amor del cumplidor. Diga conmigo, amor del cumplidor. El de Judas era amor de apariencia, pero luego vemos a otros en esta historia que es el amor de los cumplidores. Es decir, aquellos que sí aman, pero aman lo suficiente. Aman lo suficiente, solo cumplen lo necesario. Estos son el resto de los discípulos. No eran ladrones como Judas, pero también se enojaron por lo que hizo la mujer. Volvemos a leer la historia en Mateo 26. Regrésese conmigo, por favor. ¿Ya está por ahí? Mateo 26, versículo 6 dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, aquí habla en plural. En Juan hablaba de uno que se enoja y es Judas, pero aquí habla en plural. Los discípulos se enojaron diciendo, fíjese qué fue lo que dijeron: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? La perspectiva de estos que sí aman a Jesús, pero que aman lo suficiente, es que solo hay que cumplir y ya, porque el extra es exageración. Estas personas cumplen, diezman, ofrendan, vienen, adoran, solo cumplen. Pero si ven que alguien hace un poquito más de lo que se le pide, lo consideran exagerado. La palabra desperdicio básicamente es dar más allá de lo que te piden o de lo que se ocupa. ¿Por qué dar más allá? Tú cumple. ¿Qué tanto haces en la iglesia? ¿Para qué vas todos los días? ¿Qué onda contigo? Solo cumple. Estas personas no se les puede señalar en un sentido porque son buenos cristianos. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que no hay pasión. Porque escúcheme, cuando hay pasión en un corazón, no te quedas en el nivel de solo cumplir. Cuando hay pasión en el corazón, tú das más allá, al punto de que más de uno te va a criticar, te va a señalar, te va a decir que eres exagerado, que eres religioso, que eres fanático, porque estás dando más allá. Es decir, estás desperdiciando tu vida en Jesús. Esto lo he visto muchas veces. Muchas veces. Aún en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en algún momento surge el famoso voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? Es un voto que hacían los que querían. No era obligatorio para todo el pueblo de Israel. Todos debían de ser santos, pero el voto nazareo es un paso más profundo. El voto nazareo consistía en no beber nada o no comer nada que tuviera que ver con la uva.
Nada de vino, nada de sidra, nada de esas cosas. Tampoco debían tocar nada que estuviese muerto. Había que alejarse. Fuese aún una persona amada, no podías estar ahí por la contaminación. Y había que dejarse crecer el cabello como una señal de que tenías un voto con Dios. No tenían que cortarse el cabello los que hacían este voto mientras duraba el voto. Pero leemos en la Biblia que los mismos israelitas que no hacían el voto incitaban, provocaban a los que tenían el voto nazareo para que lo rompieran, para que dejaran de hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ama a Dios apasionadamente incomoda a los que lo aman tibiamente. Y los incomoda bastante. Tú ves a alguien apasionado por Dios y te va a incomodar. Cuando yo hablo con mis amigos apasionados, me hacen sentir que ni siquiera cristiano soy. Digo, este está loco, ¿por qué haces eso? Yo digo, yo no soy, yo ¿qué onda con mi vida? Y esto siempre va a suceder. Esta mujer incomodó a todo mundo con su acto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué desperdicias lo que pudiste haber vendido? No des más allá. Es básicamente. Y es aquí donde está el tercer grupo de personas, precisamente, los apasionados. Un apasionado siempre va a hacer cosas, repito, que va a incomodar a los que no están apasionados. Ahora, esto obviamente no es competencia, porque no se trata de eso. Si tú estás apasionado por Dios, escúchame bien, no impongas a nadie nada. Tú vive tu pasión y haz lo que Dios te diga. No critiques al que no está apasionado, porque eso sería que tú te conviertes en un religioso entonces. En Romanos dice que el maduro no juzgue al inmaduro, al débil en la fe. Tú vive tu pasión, puedes invitar, puedes inspirar, puedes motivar, puedes extender pero no obligar, ni mucho menos sentir que tú eres mejor que el que no está apasionado. Pero si tú no estás apasionado, tampoco juzgues ni critiques al que quiere entregar todo su extra, porque eso sucede una y otra vez. ¿Y sabes por qué estoy compartiendo esto también? No solo porque Dios me dijo, pero está el tiempo, estamos entrando en este tiempo, hermanos, donde Dios está llamando a gente a la entrega total. No es para todos esto, pero Dios va a estar despertando vidas a la entrega total. Y si a ti no te está llamando a ese nivel, puedes ayudar a los que sí. La decisión es de cada, pero hay de ti si en lugar de ayudar les pones tropiezo. Esta mujer, Jesús no solamente agradeció el acto, dijo algo increíble. A partir de ahora, cada que se hable del evangelio, se hablará de lo que hizo esta mujer. Ahora, yo sí creo, hermanos, escúcheme bien por favor, yo sí creo lo siguiente, que Dios quiere encender el corazón de todo mundo. Pero la pasión se va a manifestar de dos maneras. Número uno, en actos esporádicos extravagantes. Dígalo conmigo, actos esporádicos extravagantes. Y número dos, la pasión se va a manifestar en algunos cuantos, en una vida consagrada al 100%. Ahora, ¿dónde está la diferencia? ¿Ambos son cristianos? ¿Ambos se van a ir al cielo? Sí.
Pero los segundos, los de la vida consagrada, serán aquellos que Dios está llamando ahora mismo, en este tiempo, llamando a que dediquen al 100% su vida a Él, a su servicio. Y lo sé que eso no es para todos, pero si Dios te está llamando a que lo sirvas, ríndete ya, deja de pelearte con Dios. Y de una vez te lo digo, más de una persona te va a decir: no desperdicies tu vida. Estuve hablando con el pastor Daniel Carrillo, el que va a dar la clase, y le pregunté: cuéntame tu testimonio. Qué impresionante. Le dije: ¿lo puedo contar? Dice: sí. Entonces lo voy a contar porque tengo permiso. Él dice que desde niño a él le apasionaba hacer estructuras, porque él decía: yo quiero ser o arquitecto o ingeniero. Y dice que se compraba libretas de cuadrícula y que hacía planos, los copiaba de revistas. Él los copiaba porque él soñaba con ser un arquitecto o un ingeniero. Y cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, de la prepa y de tomar la decisión de dónde voy a hacer mi examen para entrar a ser arquitecto, él hizo dos exámenes en dos lugares, en la UNAM y en el TEC de Monterrey, para ser arquitecto. Y pasó en los dos. Vivía en Toluca. Entonces dice que su papá, que era militar, chéquese los datos, su papá era militar, o sea, no era un dulce. Papá militar, hijo de papá militar. O sea que ese señor parecía que estaba comiendo limón todo el tiempo. Dice: mi papá duro, muy duro. Y se lo doy. Entonces me dice: bueno, entra a la UNAM, porque el TEC, aun cuando ya pudiste hacer el examen, todavía iba a tardar, creo que 3 o 4 meses en empezar las clases. Entonces su padre le dijo: no quiero que pierdas el tiempo, te me vas a empezar en la UNAM y en cuanto abran el TEC, te me pasas al TEC. Y así lo hizo. Entonces estuvo en la UNAM. Dice: no, pues era un relajo. La UNAM, dice, una computadora gigante, estamos hablando de hace muchos años, para todo mundo. Y cuando se llega el tiempo, lo sacan y lo meten al TEC, en donde todo mundo tenía su propia computadora. Y dice: el pensamiento era increíble, los maestros eran impresionantes. Ahí luego desde el primer día te meten en la cabeza que tú estás destinado para cambiar al mundo y que tu pensamiento no debe ser el de un empleado, sino de uno que es jefe, que tiene empresas y que gobierna. Pero estando en el TEC de Monterrey, tiene un encuentro con Dios a los 19 años. Y Dios lo llama. Y dice: yo sabía que tenía que servirlo, pero me resistía. Dice: y un amigo mío, no, un primo, perdón, me decía: es que tú vas a ser pastor. Dice: cada que me decía me daba mucho coraje. No me digas, dice, pero yo me enojaba porque dentro de mí yo sabía que era verdad. Pero yo no quería ser pastor porque lo que yo veía en los pastores de su congregación no le gustaba. Dice: yo veía que mis pastores vivían miserablemente, sus pastores eran pobres, su sala eran 4 sillas. Dice: yo no quiero vivir así. Por eso se resistía. Se cambian de iglesia por alguna razón. Y un día el Espíritu Santo le dice: sírveme. Dice: no pude más. Fui con mi pastor, el nuevo pastor, y le dije: Dios me llamó a servir. Dice: tenía 19 años. Dice: me escuchó mi pastor y se rió a carcajadas. Dice: ¿por qué se ríe si le estoy hablando en serio? Dice: me río porque Dios a mí ya me había dicho eso. Y dice, y me preguntó: ¿qué quieres hacer? Dice: no, yo de mis ganas voto todo. Dice: no vas a hacer eso a menos que tu papá te dé permiso. Sácale. Mi papá militar. Dice: entonces vas a ayunar
y vas a escuchar a Dios. Cuando Dios te diga es el momento de hablar con tu padre, ese día tienes que hablar con él. Esa fue la instrucción de su pastor. Dice, yo me puse a ayunar y me puse a orar, y llegó el día en donde mi papá y yo nos quedamos solos en la casa, cosa rarísima porque mi papá nunca estaba. Y yo escuché al Señor que me dijo, habla con tu padre. Y dice, yo temblando, primero me hice tonto varias veces, pero el Espíritu no me dejaba. Yo entré a donde estaba mi papá. Mi papá estaba leyendo los periodicotes de antes. No se veía su cara más que su sillón y sus manos deteniendo el periódico. Y yo me paré enfrente y le dije, papá, quiero hablar contigo. Y él nomás me dijo, dime. No me miró nunca. Y empecé a decirle, es que Dios me llama. No, me dijo, es que quiero servir a Dios. No le dijo, Dios me llamó. Quiero servir a Dios. ¿Y qué quieres hacer? Quiero dejar la escuela, el TEC de Monterrey. Dice, nunca bajó el periódico. Nomás me preguntó, ¿ya terminaste? Sí. Dice, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dijo que tienes un llamado? Dios. Dice, en eso mi papá baja el periódico y se suelta a llorar. Dice, nunca, me dijo así, nunca había visto llorar a mi papá, nunca, nunca. Dice, yo me solté a llorar también. Y me dijo, hijo, si tú me hubieras dicho, el pastor me dijo que tenía un llamado, o mi primo, o la abuelita, o cualquier otra respuesta, yo te hubiera dicho que no. Pero por el simple hecho que me dijiste que Dios te dijo, yo ya lo sabía. Porque el día que yo te presenté, cuando eras un bebé, el pastor te levantó y ese momento el Espíritu me dijo, tu hijo será pastor. Pero nunca te lo había dicho. Agarraron cosas ahora. Él va a hablar con el director del TEC de Monterrey y le dice, gracias, pero ¿por qué te sales? Porque voy a entrar a un instituto bíblico. ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que me estás diciendo? Estás inscrito en el TEC de Monterrey. Tienes un futuro impresionante. ¿Que no valoras el sacrificio de tus padres de pagarte las mensualidades de este lugar? ¿Que no te das cuenta cuántos jóvenes quisieran estar en tu lugar y tú que estás aquí quieres dejarlo? ¿Qué te pasa? El director. Y dijo, Dios me dijo. ¿Dios qué? Dios me dijo. Dice, cuando le dije eso, su cara fue así como de, ya lo perdí. Yo estoy seguro que pensó lo que los discípulos, qué desperdicio. Porque ese es el pensamiento del mundo, pero no solo del mundo, de más de un cristiano también. Porque después que se enteró la abuelita cristiana, se enojó. La abuelita cristiana se enojó. Le dijo, pero ¿por qué dejaste la escuela? Porque Dios, no, ¿qué te pasa? Primero honra a tu padre con un papel y bla, 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 bla. Pero mi papá me dejó. ¿Pero qué tiene tu papá en la cabeza? Abuelita cristiana. Porque más de uno piensa que esto es un desperdicio. Lo llevan al instituto, un instituto nuevo en Monterrey. Dice, cuando llegamos, dice, era un lugar feo, desorganizado. Pero dentro de mí, me dijo el pastor, yo sabía que tenía que estar ahí. Dice, mi mamá se soltó a llorar y le dijo a mi papá, por favor no lo dejes en este lugar, mira nomás. Y pues papá militar dijo, se queda porque se queda. El pastor Villa, que acaba de fallecer, ¿cuántos lo conocieron al pastor Villa? O sea, los que lo conocimos no podemos negar que era un hombre de Dios. Él era ingeniero civil. Ingeniero civil.
¿Por qué dejó su trabajo? Porque Dios lo llamó. Cuando Dios toca a una persona, lo trastorna. Fue lo que hizo con Pablo el apóstol. Él dice en Efesios: yo tengo mucho de qué gloriarme, fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día. Yo fui educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de mi época. Yo tenía un celo por las cosas de Dios como ninguno. Yo sobrepasaba a muchos, pero me encontré con Dios. Y ahora todo eso que el mundo piensa que es para mi beneficio y para mi ventaja, yo lo tengo por basura por amor a Cristo. Y sabes, esto no lo van a entender muchos. Mi propio testimonio igual. Yo tenía un negocio próspero. Tenía un terreno en la Chapultepec. Tenía mi coche. Tenía la casa que está al lado del Palacio del Arte en Camelinas. Y yo tenía 22 años. Pero Dios me tocó. Y luché con Él por meses, por años quizás. Pero no me pude resistir, porque te va a suceder. Si Dios te ha llamado, te va a suceder lo que Jeremías expresó: me sedujiste, oh Jehová, quise sufrirlo, pero no pude. Fuiste más fuerte que yo. Dejé todo. Y mis clientes me decían: pero ¿por qué? En otras palabras, qué desperdicio. Si eres buenísimo en lo que haces, ¿acaso te van a pagar más allá? Yo les decía: no es asunto de dinero. Es más, no sé ni de qué voy a vivir, pero no puedo resistir. No es asunto de dinero. Más de uno me dijo que estaba loco, y lo estoy. Cuando yo meditaba en esto, me acordaba de todo eso que para muchos es un desperdicio, pero que tú que lo vives no te puedes resistir. Hablaba con Azalia, igual. Azalia, la misionera, dice: yo tenía un papá que decía: soy ateo, gracias a Dios, y soltaba la carcajada. O sea, imagínate, ella cristiana con un papá ateo, gracias a Dios. Pero Dios la tocó. Su padre le decía: tú vas a ser abogada, porque yo soy abogado y te va a gustar. Fui abogada, me dijo Azalia. Pero a los 16 años que me tocó Dios, me contó: yo hice un compromiso con Dios. Yo dije: yo le voy a entregar a mi padre su título, pero en cuanto me lo permita, yo te voy a servir por toda mi vida. Y así lo hizo. Entregó el título. Y como su padre vio: qué necia eres. Yo pensé que se te iba a olvidar. Yo pensé que ya teniendo una carrera y que litigando y viendo cómo puedes ganar dinero, esa locura de irte a un instituto se te iba a olvidar. Pero como vio convicción, vio determinación, le dijo: vete pues a ese instituto. Pero, escucha bien, pero prefiero yo, tu padre, estar muerto que tener una hija en un instituto bíblico. En otras palabras, qué desperdicio. Qué desperdicio. Sin embargo, el último año de instituto, me dijo Azalia, mi mismo padre me lo pagó. Y mi primer viaje misionero me lo pagó, siendo no cristiano. ¿Por qué? Porque me veía tan decidida, tan apasionada, tan entregada en lo que yo creía. No le quedó de otra. Yo sí creo, hermanos, que Dios quiere que su iglesia esté apasionada.
Y que muchos de nosotros, si no es que todos, tenemos que volver a los actos esporádicos extravagantes. ¿Cuáles son esos actos esporádicos extravagantes? Aquello que se sale de lo normal, aquello que se sale de la liturgia, aquello que se sale de no más cumplir. Ya vine, ya ofrendé, ya diezmé, ya me voy, ya cumplí. Yo sí creo que de vez en cuando, si tú estás apasionado, debes hacer actos que se salen de la costumbre, de lo normal, de lo cotidiano, de solo cumplir y hacer cosas que a tu carne, que tus mismos pensamientos te van a decir. No seas exagerado, el diablo te lo va a decir, y quizás tu propia familia también. Con cosas como como dar una ofrenda más allá de lo que tú habías pensado. Cosas como lo que aparece esa viuda que dio las 2 monedas únicas que tenía. Dijo Jesús: todo su sustento. ¿Quién obligó a esta mujer a hacer eso? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Al pensamiento humano: estás loca, ¿qué vas a comer mañana? Pero alguien que ama apasionadamente a Jesús, no le importa. Y serás criticado por más de uno. Cosas como usar tus propias vacaciones y tu propio dinero para irte a un viaje misionero. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Cosas como venirte y estar toda una noche en una velada adorando al Señor con otro loco igual que tú. Cosas como danzarle como David, el cual su propia mujer le dijo: qué vergüenza, qué desperdicio. Pero hoy en día hasta levantar las manos a algunos les da vergüenza. Yo sí creo que Dios quiere que seamos apasionados. ¿Crees en Jesús? Hace rato decíamos: Él es digno. Digo, qué impresionante, de veras creo que Él es digno. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué dejé la ofrenda? No es obligatorio esto, pero yo sí creo que algunos tienen que romper su tibieza, entregándole hoy al Señor más allá de lo que habías pensado. Tú ya habías puesto tu billete de 20 en el sobre, tú ya habías puesto tu billete de 5. Yo no estoy hablando de cantidades, estoy hablando del corazón. Porque Dios es Dios. Y yo no quiero ser ni un Judas que solo lo ama por apariencia, ni tampoco quiero ser los que solo cumplen. Mientras yo meditaba, yo lloré mucho. Dije: Señor, necesito regresar a aquellos tiempos donde no me importaba ir o llegar o hacer o dejar un día de trabajar para servirte. Eso es un acto extravagante. Perder un día de trabajo, pedir permiso para dedicarlo al Señor. Yo recuerdo cuántas veces hacía eso. ¿Cuántas veces hacía eso? Cierra tus ojos. El Señor está levantando una nueva generación. Se está llevando hombres clave. Cuando T.B. Joshua murió, yo me cimbré. Ahora que murió mi hermano Jesús Villa, igual, fui muy sacudido, lloré. Pero el Espíritu Santo me dijo: no llores por eso, porque estoy quitando algunos padres espirituales para que sean ustedes los que levanten la mirada al Padre eterno y ustedes reciban lo que tanto tenían ellos y aún codiciaban de ellos. Dios quiere despertar ya no a uno ni a dos, a una generación que se apasione por Él y que estén dispuestos a entregar la vida en serio. No nada más cumplir, no nada más cumplir, mucho menos ser Judas, que cuando te hablan de compromiso traicionas. Señor, yo sí quiero que enciendas mi corazón.
Yo no quiero ver que es un desperdicio. Yo me quiero gozar con los que derraman esos vasos de alabastro y no pensar que es un desperdicio. Yo mismo, Señor, quiero cumplir tu obra, no solo por cumplir. Necesito pasión. Necesito pasión. Yo le voy a animar a que usted deposite su ofrenda conforme vaya sintiendo. Conforme vaya sintiendo, deposite su ofrenda. Porque Dios está, repito, levantando gente que está dispuesta y que no le importa que los demás le digan: qué desperdicio.